Ahora sí. Bien, como le decía, los dispositivos de carga acoplados, CCE, son sensores que lo podemos encontrar en todos lados, en celulares, fotocopiadoras y en radiología digital. En radiología digital se puede usar de manera para generar imágenes estáticas como para hacer imágenes dinámicas en angiógrafos o arco en C. Y en el caso de la radiología digital están asociados siempre a alguna otra cosa, por ejemplo, a un centellador yoduro de cesio que transforma los fotones X en luz y luego son trasladados a la matriz electrónica, al chip, por medio de una matriz de fibra óptica. ¿Tá? Es un circuito integrado de células fotosensibles de sustrato de silicio tipo P y electrodo transparente cargado positivamente. Básicamente es una matriz electrónica que se corresponde con el pixelado o la matriz de la modalidad en la que lo estamos utilizando. ¿Ah? Prácticamente lo que tienen son toda una red de condensadores enlazados o acoplados entre sí, donde hay una transferencia de las cargas de estos condensadores. Cada puntito es un condensador y se va a trasladar esta carga de un punto a otro con una determinada forma que va a establecer si las imágenes que vamos a estar generando son estáticas o dinámicas. ¿Tá? Otros sensores que se utilizan o comercializan por ahí en la vuelta para todo lo que son dispositivos electrónicos de imagen son los CMOs, donde son muy parecidos, lo único que utilizan otro tipo de sustrato para cargar la corriente o la luz que les llega. ¿Tá? Como les dije, son sustratos de silicio con dos polos, ¿no? Cargados positivamente, se llama tipo P porque son cargados positivamente, ¿tá? Con dos electrodos, donde hay un movimiento de cargas de un punto a otro de estas pequeñas células fotosensibles. Si ustedes lo ven al sensor, en realidad es una matriz como la que vemos acá, que esto está cada una de las matrices asociadas a un, por ejemplo, centellador de yoduro de cesio. Entonces, lo único que le va a llegar son fotones de luz. Y acá, cuadradito esto, o célula fotosensible, le llega una determinada cantidad de luz proporcional a la luz que atravesó, a la cantidad de fotones X que llegaron al sensor. ¿Está? En ese punto. Básicamente, al igual como cualquier célula fotovoltaica, se basa en lo que se llama efecto fotoeléctrico, que todos ya lo conocemos, donde hay una conversión espontánea de la luz recibida en corriente eléctrica y que en este caso lo vemos aquí en el esquema como un movimiento de carga que se sucede. ¿Tá? El principio de las células de CCD básicamente se llama principio optoeléctrica, donde hay un movimiento de carga por fotones luminosos que impactan sobre él. ¿Tá? Estos fotones luminosos, que aparte son proporcional y más amplificada, que es una señal es proporcional a la cantidad que le llegó, pero amplificada, porque siempre por cada fotón de luz que le llega al sintetizador de yoduro de cesio, la cantidad de fotones de luz es mayor. Y estos son captados por esta célula fotosensible, la mínima unidad fotosensible de estos chips, y que por efecto fotoeléctrico hay una liberación de electrones hacia un lado con movimientos de cargas negativas hacia un lado y positivas hacia el otro, dejando lo que se llaman agujeros electrónicos, es decir, hay una concentración de cargas positivas hacia un lado y negativas hacia el otro, pero donde se agrupan de tal manera que hay una concentración tal que hay zonas marcadas de depresión de corriente en el misma célula. Esta depresión, estos pozos o estos movimientos de carga es proporcional a la señal que recibe. ¿Tá? Y básicamente, cuando recibe esa señal, la célula genera un movimiento de carga que es corriente eléctrica proporcional con una determinada amplitud, proporcional a la señal que recibe. Esta corriente eléctrica es traspasada de una célula a otra por medio de toda una matriz de conductividad o una matriz de conductores, ¿tá?
y se van pasando carga a carga de una a otra célula hasta llegar a otra matriz de conductores que lleva toda la señal a modo de señal analógica con diferentes amplitudes al conversor análogo digital, que es lo que convierte la imagen, esa señal analógica en imagen digital. Hay dos tipos de transferencias, llaman dos modos de transferencia, uno de trama llena y uno de trama entre líneas, es decir, la forma en cómo transfieren esas cargas o esa cantidad de corriente que mantiene cada una de esas mini celulitas, ¿tá? Donde dependiendo cómo sea esta, la imagen que vamos a obtener, o dinámica o estática. Si lo hacemos entre líneas, vamos a tener una imagen dinámica teniendo una lectura más rápida, pero a su vez una menor resolución espacial. Contrario sería si nosotros vamos a generar imágenes estáticas donde la lectura es más lenta, pero tenemos resoluciones espaciales muy buenas. ¿Tá? Y aquí vemos el ejemplo de las dos tipos de modo de transferencia, que como verán intuitivamente, ustedes lo ven que el modo de transferencia trama llena utiliza aproximadamente toda la información de todos los cuadraditos, prácticamente, vamos a decirlo así, al no criollo, de toda la matriz. Por eso las resoluciones espaciales son mejores. Contrario sería lo de trama entre líneas, donde vemos que simplemente se toma lo de una columna o una fila, usted, como ustedes lo quieran ver, ¿ah? Y se le da la señal de solamente esa columna, ¿no? Muchos de estos están, como ya les dije, asociados a equipos de arco en C o de equipos de angiografía, eh, utilizando muchas veces tubo intensificador de imagen, es decir, asociado a lo que es al elemento fosforescente de salida, vamos a tener estos chips de CCD conectados por medio de fibra óptica al elemento fosforescente de salida. Si no es esto, lo más nuevo que se está utilizando, es decir, lo que se utiliza hoy en día como equipos donde todavía utilizan intensificadores de imagen, bueno, si no es esto, utilizan directamente paneles planos con un delay de transferencia muy corto, entonces podemos generar imágenes con básicamente muy rápido, con separación entre imagen muy rápida, porque no es que sea una imagen con flat panels que nosotros tengamos o con intensificador de imagen que tengamos muchísimas imágenes. No, tenemos una cierta cantidad de imágenes. Cuanto más imágenes tenemos entre imagen, borro, mejor y más dinámica es la imagen que obtenemos. Entonces se basa mucho en disparo, 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 imagen, imagen, imagen que se va generando. ¿Está? Entonces, hoy en día los que utilizan paneles planos tienen una latencia para borrar la imagen anterior mucho menor. Por eso nos posibilita hacer imágenes dinámicas casi sin saltos. ¿Ah? Y si vamos ahora, vamos directamente a lo que son los sensores planos de conversión directa. ¿Tá? Los sensores planos o paneles planos, que cuando ustedes ya hagan radiología, lo que van a ver va a ser muy distribuido esto, que pueden ser directamente asociados a equipos de rayo X, como ya lo hemos visto, o instaurados, como ya una vez yo les estaba justamente en una sala de radiología y les mostré, o pueden directamente solamente comprar el panel plano, asociándolo a una computadora donde ponemos el panel plano inalámbrico utilizando equipos ya existentes, tal como se hacían con los CR, pero con paneles planos inalámbricos. Estos paneles planos también puede ser no solamente inalámbricos, sino que paneles planos cableados, ¿está? Pueden ser inalámbricos o cableados. Y muchos de esos inalámbricos o cableados van solamente asociados a una computadora chiquita, donde mucho se usa en veterinaria, en radiología veterinaria, que son inalámbricos o cableados, no importa, pero van asociados a una computadora chiquita con Windows común y corriente, con el sistema, con el software para poder visualizarlo. ¿Tá? Y sí, hoy en día cada vez todo más práctico con la facilidad de poder utilizar ya lo que existe y ahorrar en costos a los que quieren comprar estos sistemas, ¿verdad? Desarrollado en la década de los 90, básicamente tienen dos elementos
constituyentes, una capa de detección y una matriz de TFT, que se llama una matriz de transitores con capacitores, básicamente es eso. Y aquí tenemos el esquema de cómo se dispone en forma general. La matriz de TFT, lo que está por debajo. Básicamente es una matriz que se basa mucho en lo que es la modalidad, la matriz de la modalidad, es decir, tiene una matriz electrónica muy que que en realidad está en concomitancia con lo que es la matriz de la modalidad. ¿Tá? Básicamente son entre 6 a 9 millones de unidades elementales de detección, ¿tá? Sumergido en un sustrato de vidrio, generalmente es un sustrato de vidrio o un acrílico muy duro, ¿tá? Que detectan perfiles de carga prácticamente. ¿Tá? Vemos acá que tenemos un colector de carga o un fotodiodo, según la capa de detección que tengamos por delante, puede ser o un colector de carga o un fotodiodo. Y ahora vamos a ver por qué. Por debajo tenemos, y asociado a este elemento colector de carga o fotodiodo, dependiendo de lo que tenga arriba, tenemos un transitor que funciona de llavecita para pasar o no la corriente y un capacitor por debajo, que es que almacena la carga. ¿Está? Todos los fotones X inciden sobre toda esta matriz y dependiendo de los fotones que llegan a lo que esté en la capa de detección, la señal que va a ser recibida por el electrocolector carga o el fotodiodo. Luego esta interacción genera carga eléctrica que es almacenada en ese capacitor y transmitida por el transitor a lo que son los circuitos de direccionamiento, ¿tá? Que son circuitos de conductores que conectan todos los elementos de esta matriz, ¿tá? Y que luego van a, como último proceso, último paso, pasar al conversor análogo digital para convertir esa imagen en una imagen digital. Esas señales analógicas en una imagen digital. ¿Tá? Eh, entonces tenemos un circuito de direccionamiento por un lado y un circuito o multiplexor, ¿tá? Donde uno va a mandar prácticamente a los transitores, es decir, le va a decir a los transitores cuándo mandar la carga o cuándo liberar la carga y de qué manera. Y tenemos un circuito de lectura donde va a recibir toda la carga de todos los capacitores cuando el de direccionamiento abra las puertas o cierre las puertas. ¿Ah? Entonces, básicamente, el de direccionamiento va a mandar a los transitores para que envíe la carga y el que recibe toda la carga es el de extracción y lectura de cargas, que es otro circuito independiente al de direccionamiento. Hago esta aclaración porque después cuando les pregunten en el examen tienen que saber bien la diferencia entre uno y otro. Uno solamente va a direccionar los transitores y el otro va a recibir toda esa carga de los capacitores para luego pasarlo al conversor análogo digital. ¿Está? Bien, más o menos lo que le acabo de decir está acá, así lo vamos resumiendo. Y las etapas de la lectura de la matriz de TFT son estas que vemos acá. Primero hay un envío de la señal de pedido sobre la grilla de transitor en la misma línea, el circuito de direccionamiento, este es el que comanda todo. Después lectura en paralelo de todas las cargas de la línea, el circuito de lectura, almacenamiento de las cargas en el registro horizontal, el multiplexor, es decir, el multiplexor lo que va a hacer es almacenar todas las cargas que le llegan del circuito de lectura, y luego todo el multiplexor envía toda esa señal analógica como un chorizo largo, 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 al conversor análogo digital que va a dividir, va a hacer las muestras y demás, como ya vimos. ¿Está? Hay dos tipos fundamentales, y acá cuando veíamos el cuadro de características, el cuadro de clasificación de los receptores digitales, veíamos la diferencia, uno que eran según su forma de captura y otro su forma de detección.
Entonces, aquí, dentro de lo que son de eh, captura directa, tenemos de detección directa y de detección indirecta. Entonces, dependiendo, yo les decía, cuanto más paso tengamos para llegar a la información, la detección es más indirecta. Entonces, si ustedes comparan, esto es un panel plano de selenio o directo, y esto es un panel plano de silicio o indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que tenemos un centellador en el de silicio indirecto. El centellador es lo que hace de este panel plano que sea un panel plano de detección indirecta, porque primero convierte los fotones X en luz por medio de centelladores de yoduro de sello en forma de aguja, como vemos acá en un microscopio electrónico de barrido, ¿tá? Donde estas agujas sirven para no solamente captar los fotones X, sino que para mantenerlos en una misma línea y ser lo más puntual posible la emisión lumínica. Estos ioduros de cesio están asociados a un fotodiodo de silicio amorfo, que luego este fotodiodo de silicio amorfo va a convertirse en señal de luz en electrones que son captados por el capacitor y luego enviados mediante el transitor a, a las líneas de lectura, el circuito de lectura, al multiplexor y luego al conversor analógico digital, todo manejado por el circuito de direccionamiento. ¿Tá? El panel plano de selenio o directo se le dice directo porque acá tenemos el fotón X que directamente incide sobre una matriz de selenio que con una diferencia potencial hay un movimiento de cargas y este movimiento de carga genera corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es capturada por un electrodo colector, ¿tá? Donde sirve de electronegativo y la corriente eléctrica es cargada en el capacitor y por medio del transitor, todo lo que ya le dije para el anterior. ¿Tá? ¿Queda claro entonces la gran diferencia? Que tenemos el yoduro de cesio, que convertimos los fotones X en luz y luego la luz en corriente eléctrica. Acá lo que tenemos es corriente eléctrica de una, fotones X a corriente eléctrica. ¿Tá? Y por eso es directo. ¿Tá? Entonces, con respecto a las resoluciones espaciales que podemos obtener de todo este tipo de receptores digitales, vemos que, según lo que nos describe acá, la función de dispersión de cada una de los tipos de receptores, vemos que los de selenio amorfo, ¿tá? Son los que deberían tener la mejor resolución espacial eh, eh, en función o en comparación con todo el resto. ¿Tá? ¿Cuál es la gran desventaja? Que los de selenio amorfo son muy caros, muy caros. ¿Ah? Siempre, hoy en día hay otros, no solamente de silicio y de selenio amorfo, sino que los de gadolinio, donde tenemos aceptables resoluciones espaciales, pero eh, costos más bajos, perdón, costos más bajos. Casi todos están usando de gadoliño, receptores de gadoliño, que son muy buenos, pero no tienen la resolución espacial de selenio amorfo, ¿verdad? Ventaja entonces de lo que son los paneles planos directos, bueno, la imagen es inmediata, obviamente, no tenemos ningún proceso, simplemente obtenemos la imagen una vez que hacemos el disparo. No, y bueno, todo lo concerniente a lo que es lo digital, no utilizamos otros materiales ni líquidos. Se supone que no deberíamos imprimir tampoco. Bueno, hay toda esa reducción de gastos y reducción aún mayor de dosis con respecto a los receptores de pantalla radioluminiscente con memoria, ¿verdad? Resoluciones espaciales, y bueno, son muy buenas las resoluciones espaciales de todos los equipos digitales directos y otros tipos, pero igualmente nunca va a llegar a la resolución que obtenemos con un sistema película pantalla. Pero bueno, es muy buena. ¿Está?
¿Cuál es la desventaja? Y bueno, que tienen su vida útil, ¿verdad? Toda cuestión, toda electrónica tiene, no sé si diría una vida útil, sino que una obsolescencia programada ya para, para que por cierto tiempo lo puedas usar y después se va degradando y la calidad es menor, ¿está? Y el costo obviamente son elevados. La instauración antes los paneles planos venían solamente en equipo desde cero. Hoy en día, con el mejoramiento de los sistemas y demás, estamos teniendo la posibilidad de utilizar equipos ya existentes y convertirlos en digitales directos. Nada. Y otra de las limitantes es que nosotros, si tenemos un panel plano que no lo podemos mover, tenemos que tener un panel plano para el buque de pared y el buque de mesa. Entonces, si vamos al caso, es más el costo todavía en ese sentido, porque si yo quiero ya tener uno fijo en el buque de pared y otro fijo en el buque de mesa, tengo que gastar doble. O tenemos un buen panel plano que podamos sacar cada vez que queremos hacer algo en la mesa o de pie, o tenemos dos paneles planos, uno en cada lado. ¿Tá? Y esto es un tema porque, claro, los inalámbricos llevan baterías. O lo dejamos fijo con el cable siempre enchufado o lo dejamos de forma inalámbrica, pero hay que sacarlo para cambiar la batería porque se gasta. Y el tema es también la batería, porque la batería también tiene un cierto ciclo de cargas, descargas y demás, que llega un momento que si no se te gasta primero el panel plano, se te gasta la batería. Entonces está, esto es un tema, digo, es una gran facilidad para nosotros, es inevitable que todo quede digitalizado y directo. Esto ya se los digo, es así, pero los costos para los servicios, las instituciones y demás es muy elevado. Con esto sacamos muchos pasos de toda la cantidad de pasos que teníamos antes para llegar a una placa. ¿Tá? Y obviamente evitamos el repetir. Nada, fotitos es un ejemplo, yo creo que algo ya se lo mostré, tengo un General Electric que está en el CASMU, uno de los tantos. Ya ahora el CASMU está todo digitalizado, con paneles planos directos e inalámbricos como vemos acá. Usted lo ven así, eh, sosteniéndolo con un dedo, pero el nene este es bastante pesadito. Mi compañero trabajando, por supuesto. Y bueno, nada, un portátil con digital directo de General Electric también, que hoy en día no necesariamente tenés que comprar un portátil con digital directo, sino que podés tener un panel plano directo asociado a una computadora y utilizar ya los equipos que tenés. Chicos, dudas con el tema de receptores digitales. En la lectura de los CD, entonces sería como que va columna por columna, más o menos. O sea, termina una columna de recitarse y pasa a la Dependiendo, siguiente, así. O dependiendo sea, dependiendo de la lectura. si es claro, si es dinámica o estática, la imagen que vamos a tener. O sea, parecido a la TFT también, que el direccionamiento activa una fila y esa Es fila muy después parecido, manda a la lectura y es muy así. parecido. Sí, 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 sí. Es muy parecido. Sí, es más, diría yo que también es muy parecida a la clasificación de cómo hace para generar imágenes estáticas y dinámicas. ¿Tá? Es muy parecido. Siempre algo de información se va a perder para que yo tenga una lectura más rápida y pueda borrar toda la información anterior para volver a darte la información nueva. Y después a poner de que se registra toda una fila, toda una columna en cierto orden que supongo que se va a corresponder con un píxel y después como que se juntan todas las señales en una analogía que es la que se va a digitalizar, básicamente. Es correcto. El cómo hace la lectura va a determinar para el conversor análogo digital en las posiciones, es decir, siempre hay toda una información de amplitud de la señal dependiendo de cada uno de los puntos de donde viene, pero mucho de cómo se hace la lectura previa a llegar la información al conversor análogo digital es cómo está
seteado el sistema para que después te diga, bueno, está este puntito de acá, esta información con esta amplitud va acá y acá y acá y acá. Pero sí, es Ahí todo va. un proceso largo. Y lo otro es que según entonces ¿cómo se llamaba? La función de dispersión es que, por ejemplo, CR tendría más definición que película pantalla, por ejemplo, y silicio más que CR y así, o eso no necesariamente es así. Mm, no, en realidad, a ver, pueden haber muchas variables dentro de los mismos equipos. ¿Está? Digo, si vamos al caso, entre las mismas marcas a veces hay variaciones en las resoluciones espaciales. Pero si yo analizo en promedio las funciones de dispersión de cada una, siempre la película pantalla es la de menor resolución o lo menos puntual de resolución posible. Lo más puntual sería lo de selenio amorfo. Eh, igual sigo yo teniendo el concepto de que aunque sea un equipo de selenio amorfo con una función de dispersión muy puntual, tenga mejor resolución espacial que un sistema de película de pantalla donde la imagen que obtenemos es casi real. Y, y bueno, está. Pero en función a todo lo que se ha tomado en cuenta de muchas marcas y se ha comparado entre sí, los estudios han dicho que hoy en día los de selenio morfo tienen muy buenas resoluciones, más que los SD, más que los de silicio, más que la pantalla radioluminiscente con memoria y aún más que los de películas pantalla. Nada, sí, Gracias. no, por favor. ¿Cuándo voy a subir esto? Perdón que no lo he podido subir. He estado muy ocupado. Mil disculpas, chicos. Trato de siempre. Es más, yo mucho lo superpongo con cosas que yo ya lo estoy haciendo. Es decir, a veces estoy en otro trabajo y estoy o en el tomógrafo haciendo una cosa y haciendo otra a la vez para llegar con las cosas y con los tiempos. Pero ya le va a llegar, igual están los videos de otros años que siempre digo más o menos lo mismo, así que no va a cambiar mucho. Bien, ¿qué, qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Es hablar de tomografía. Y agarrate Catalina. Voy a parar de grabar porque creo que estoy grabando aún.